nosotros estamos viendo durante los domingos en la mañana una serie que iniciamos hace más de 5 años que se llama Tabernáculo, Templo e Iglesia. Estamos en la sección número 3, que es Iglesia, y hemos visto en detalle lo que es la iglesia, y estamos desarrollando la serie en lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 36, donde ya llevamos unas 6 clases al respecto. Hechos 2, 36. Históricamente, algunos de los títulos que presenta aquí el apóstol Pedro son de suma importancia para la comprensión de los judíos en el primer siglo. Tal vez para ti, para mí, se nos hagan un poco extraños porque no crecimos escuchando, meditando, reflexionando en los términos o títulos que se le dan. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 2, en el verso 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa. Eso es lo que estuvimos y empezamos a ver la semana pasada. Toda la casa de Israel. Toda la casa de Israel. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y hemos visto lo que significaba la palabra Cristo, que es ungido, y lo hemos visto por qué se le llama el Cristo, con el propósito de desarrollarlo en la idea y término de reino y en la idea y término de templo. Con esto en mente, dice ahí Señor y Cristo. Lo que hemos estado mirando es el nombre o el título y el desarrollo del mismo de lo que es la iglesia. Ya hemos visto que la iglesia, o la palabra iglesia, es una palabra transliterada del griego, eclesia, que significa convocación, asamblea, congregación, y por lo tanto ahora comprendemos que esta convocación, congregación, asamblea, ¿verdad?, siendo propiedad del Mesías o de Cristo, que es lo mismo que Mesías, solo que Mesías es en arameo. El ungido tiene que ver con la idea de templo y con la idea de reino. Entonces estamos viendo y desarrollando esta parte. Ya vimos cómo es que esto aplica a la idea de que la iglesia es el reino. Vimos Jesús es el rey, fue ungido por su reino. La idea es que la iglesia viene a ser entonces una monarquía. ¿Okay? Y ya vimos también que la iglesia es el templo, donde Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y vimos en detalle la idea del templo y la idea de la adoración del templo. Ahora, lo que estamos mirando el día de hoy es la idea de la familia. Eso es lo que estamos viendo, la idea de la familia. Además, la palabra ahí, casa de Israel, cuando dice sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, debemos entender que la palabra casa, ¿verdad?, de oikos en griego, ¿verdad?, tiene varios significados. Por ejemplo, en esta idea, casa puede significar lugar de morada, o también casa puede significar linaje, o también puede significar familia, o también puede significar nación. Entendemos, por lo tanto, que cuando Pedro le está diciendo aquí a Israel en su sermón, toda la casa de Israel, entendemos que se está hablando de toda la nación, incluyendo las 12 tribus de los patriarcas. Toda la casa de Israel, cuando dice toda la casa oikos de Israel, indica toda la familia, todo el linaje, toda la nación. Porque en sí, casa, hermanos, en el contexto aún griego, puede significar linaje, familia o nación. Cuando la Escritura dice que aquel carcelero, ¿verdad?, se bautizó y toda su familia o toda su casa, pues no está hablando de la estructura en sí, porque la casa, la estructura no se puede sumergir en el aspecto del plan de salvación. Está hablando de toda su familia. Cuando Josué dice yo y mi casa
serviremos a Jehová, no está hablando de su estructura, está hablando de la familia, y aquí cuando dice toda la casa de Israel, está hablando sin lugar a dudas de toda la nación, del pueblo de Israel. Ahora, en este contexto, hermanos, cuando vemos esta idea de toda la nación, hay varias cosas que se van a mencionar, que tal vez no se han dado cuenta ustedes, pero que se mencionan constantemente. Una de ellas, por ejemplo, es la idea de la palabra hijo. Una de ellas es la idea de la palabra hijo, ¿verdad? Hijo. La Biblia, hermanos, empieza a utilizar esta idea de la palabra hijo aproximadamente el siglo XI antes de Jesucristo. Es cuando se empieza a utilizar esta idea de la palabra hijo. Entendamos que una familia tiene hijos, pero debemos de comprender que la palabra hijos, ¿verdad?, indica los miembros de la familia, y también hijo indica el miembro de la familia, pero este título se le da un poquito distante. 1100 años antes de Jesucristo, cuando se empieza a utilizar esta palabra, tenemos que entender cómo es que esta palabra se usó al inicio y cómo esta palabra hijo vino a relucir específicamente en Jesucristo cuando se le llama el Hijo de Hombre, el Hijo de Hombre. Así que esta idea tiene que ver con la idea de familia, lo vamos a detallar un poquito más en unos momentos, y tiene que ver con el contexto de cómo fue utilizado por el pueblo judío, ¿okay? Específicamente en el siglo XI antes de Jesucristo. ¿Okay? Me gustaría pues que viéramos algo muy importante, hermanos, acerca de esto, y vayamos a una de las profecías antiguas que se encuentran en el libro de Daniel. Vayamos ahí pues a Daniel, todos juntos vayamos pues ahí a Daniel, ¿okay? El libro de Daniel, que es uno de los profetas, donde por primera vez se empieza a desarrollar esta idea de hijo. Daniel 7, 13 en adelante. 7:13 en adelante. ¿Ok? Ahora, lo primero que queremos tal vez entender acerca de la palabra hijo es cómo se utiliza en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, hijo, hermanos, en griego es huios. ¿Ok? Huios es hijo en griego. Así es como se dice en griego. Pero en hebreo, hermanos, había una manera correcta en llamar hijo, que era ben. Ben es la manera en que se dice hijo, ben. Por eso es Benjamín, se utiliza hijo y luego se pone hijo de quién. Ben es hijo. Y es interesante que Ben sea hijo porque Beit es casa. Así que las dos tienen un mismo inicio, tanto hijo como casa. O sea que Beit y Ben tienen el mismo inicio. Tienen que ver con familia, con linaje, etcétera, etcétera, etcétera. Dice ahí en Daniel capítulo 7, en el verso 13, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahora, para nosotros, cuando nosotros estamos diciendo un hijo de hombre, pues se nos hace algo muy normal, ¿okay? Porque hijo está relacionado con familia, ¿okay? Hijo de hombre. En griego sería huijos tu anthropois, ¿okay? O anthropou. Es hijo de hombre, ¿ok? Pero en hebreo se diría Ben, ¿ok? Ben, y aquellos están en la clase de Génesis, ¿cómo se dice hombre? Adam, muy bien. Ben, Ha, Adam, ¿ok? Entonces en hebreo sería hijo de hombre. Para nosotros en español, cuando vemos por ejemplo aquí, venía uno como un hijo de hombre,
Para nosotros en español, este hijo de hombre es lo mismo en Génesis, lo mismo en Daniel y lo mismo en los evangelios. ¿Okay? Es lo mismo. Pero para el hebreo, para los judíos, no es lo mismo. ¿Okay? Porque lo primero que vamos a aprender, hermanos, es que aquí en la profecía, cuando dice hijo de hombre, no dice Ben ha-Adam en hebreo, ¿no? Dice Ben ha-Arnesh, que es un poquito distinto a la manera en que se pronunciaba. Por lo tanto, dice aquí en Daniel 7:13, dice: con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Como un hijo de hombre. Para nosotros es normal. Hijo de hombre es lo mismo en Génesis, en Daniel y en los evangelios. Pero para los judíos que van a estar escuchando este título que se le va a dar a Jesucristo 66 veces en 3 de los evangelios, el título empieza a cambiar, tiene una connotación distinta a la que tenía al principio, que tiene que ver con la idea de la familia de Dios. ¿Ok? Aquí, hermanos, cuando se pronuncia esta parte, ¿ok? No es Ben ha-Adam, es Ben ha-Enash, ¿ok? Así es como se pronuncia. La única vez que se pronuncia en todo el Antiguo Testamento es aquí en Daniel 7:13. Es una profecía, no de Ben ha-Adam, hijo de hombre, sino Ben ha-Enash, hijo de hombre. Pero reitero, en el contexto de la profecía. Nunca más se vuelve a mencionar esta versión o esta idea de hijo de hombre hasta los evangelios. Pero veamos toda la profecía. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. La primera pregunta que les tendría a ustedes es: ¿qué se les viene a ustedes, a la mayoría de latinos en Estados Unidos, la idea de hijo de hombre? ¿Qué entienden por estas palabras? Hijo de hombre. Levante la mano y ayúdenos. Sí, hermano. Soy hijo de hombre. Paco, hijo de hombre. ¿Okay? Una persona no nosotros. ¿Qué más? Muy bien. ¿Algo normal? ¿Algo sencillo? ¿Algo no fuera de la vida? Muy bien. Ahora, sin embargo, en la Biblia dice: venía uno como un hijo de hombre. Tú dices, bueno, pues esto está hablando de una persona solamente, de un hijo de un hombre. Versículo 13: que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Y reino. Para nosotros en español, hijo de hombre, cualquier cosa. Hasta que el judío se da cuenta que no se escribe Ben ha-Adam, sino se escribe Ben-Ernash. Y en este sentido, este título, aunque se traduce como hijo de hombre, ya tiene una connotación distinta y un título distinto. Y le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Y reino. O sea, si se le da dominio, se le da gloria y se le da reino, la primera respuesta que tenemos que dar es: no es un hijo de hombre normal, es algo distinto. Por eso no se le llama Ben ha-Adam en hebreo, sino Ben ha-Ernash. Se le tiene que llamar de esa manera porque es algo distinto a todos los demás. ¿Ok? Dice el versículo 14: para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. O sea que este hijo de hombre vendrá, ejercerá dominio, gloria y tendrá un reino. Y no será un reino solamente en alguna sección del planeta. Es un reino que todos los pueblos, naciones y todas las lenguas les servirán. Versículo 14:
Su dominio es dominio ¿qué? Eterno. Así que este reino de este rey no es algo temporal, no es algo de algunos años. Ahora, regresemos a la idea del siglo XI. ¿Ok? Cuando el pueblo de Israel pide por primera vez a un rey, había un problema con muchos de los judíos. El primer problema que tenían es que nosotros, el pueblo de Israel, solamente tenemos un rey, y el rey es Dios. No hay necesidad de colocar a un humano como rey. Pero cuando vieron las naciones, dijeron, queremos también un rey como las otras naciones. Y ahí es donde inicia esta idea general del término hijo. ¿Se coloca primero a quién? ¿A quién se coloca primero? Vamos, por el pueblo de Dios. ¿A qué rey? A Saúl. Después de un tiempo, Saúl pelea, Saúl gana batallas, pero eventualmente Saúl cae de la gracia de Dios también. Y luego sale otro, que se llama, ¿cómo vamos? David. El otro se llama David. Ahora, David, hermanos, quiero preguntarles, ¿quién sabe qué significa David? El amado. No se os va a olvidar, ¿ok? David significa el amado, aquel a quien Dios ama. Cuando sale David, hermanos, empieza a fluir la idea de la palabra hijo y se empieza a relacionar, no solamente como un linaje especial, sino como un linaje real, y por lo tanto sería el hijo de David, al que se le va a empezar a titular como al hijo de hombre y como al hijo, sobre todo, ¿de quién? De Dios. Y empiezan los judíos a entender esta idea de que quien esté en el trono no solamente es un hijo de cualquier hombre, quien está en el trono es literalmente el hijo del Altísimo, el hijo de Dios. Y entonces el título empieza a florecer. No solamente es hijo de hombre, es hijo de Dios. Y cuando David hace su salmo, no se los olviden, ¿cómo es el reino del cual se menciona en la profecía? ¿Es temporal? ¿Es eterno? ¿Es solamente de una lengua? ¿De cuántas lenguas? De todas. ¿Okay? ¿Es solamente de un pueblo? Es de todos. ¿Es solamente de una nación? De todas. Este reino, esta profecía es distinta. Si lo sigues leyendo, dice: su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será ¿qué? Destruido. Ya hemos explicado en las últimas clases que la iglesia es el reino. Ya hemos explicado que por eso se le llama a Jesús el Mesías. Pero ahora estamos relacionando a Jesús con el Hijo de Hombre, no solamente Benja Adam, sino Benja Ernash, que es más importante, que es la única vez que se menciona en el Antiguo Testamento en la profecía de Daniel 7:13. Así que cuando el judío, cuando se escuchaba Benja Adam, es hijo de cualquier hombre. Pero cuando el judío escuchaba Benja Ernash, decía, ok, este título solamente se le da a la profecía de aquel que dijo Daniel. Esto es distinto. Este es un hombre distinto. No es un hombre normal. Es un hombre distinto que tiene relación directa con hijo de David y por lo tanto con hijo de ¿quién? De Dios. Levanten la mano si me están siguiendo, hermanos. Es muy importante lo que estoy explicando para la clase, ¿ok? Entonces, si ves tú el salmista en Salmos capítulo 2, quiero preguntarles, ¿quién hizo el Salmos 2? ¿Quién lo hizo, hermanos? David. ¿Cuál fue el objetivo del Salmos 2? ¿Para qué se utilizaba el Salmos 2? Levanta la mano si alguien no sabe y yo se lo explico. Okay. El Salmos 2 se utilizó, se escribió para que cada que un rey de Israel se coronara, fuese cantado. Era un salmo de inauguración a un rey y se le cantaba al rey. Pero leamos el Salmo 2 y veamos las palabras de las cuales
son importantes a lo que estamos explicando. Salmos 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Una pregunta. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ¿qué? Ungido. Y la palabra ungido es Mesías en arameo o Cristo en griego. Iglesia de Cristo es iglesia del ungido. Y esta profecía, aunque era para los reyes que eran inaugurados en el pueblo de Israel, está profetizando acerca de quién, hermanos? De Jesús, de Yeshua, ¿ok? Dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Recuerdan lo que es Sión, verdad? Sión es la unión del monte Moría con el monte de la cámara de la roca más el Ofel. Eso es Sión, si vieron la serie, ¿ok? Y dice ahí la palabra de Dios: mi santo monte, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Recuerden lo que es decreto. Una cosa es estatuto, otra cosa es mandamiento, otra cosa es precepto, otra cosa es juicio y otra cosa es decreto. Decreto es, aunque no hace sentido a la mente humana, Dios lo ha ordenado y se tiene que obedecer. Por lo tanto, dice: yo publicaré el decreto. Lo que dice Dios: Jehová me ha dicho, y aquí viene otra vez el título: mi hijo eres ¿qué? Eres tú. Ahora, para nosotros no hay ningún problema, porque estamos mexicanizando la Biblia. Pero para el hebreo, quiero que tengas por un segundo la mente de un hebreo, de un judío. Cuando dice la escritura hijo de hombre, Benja Adam, está hablando de cualquier hijo de un ser humano. ¿Ok? Cuando dice la escritura Benja Ernash, un título que solamente se le da a la profecía de Daniel 7:13, de un hombre que va a venir y que va a, hermano Alberto, gobernar sobre todo, y que va a gobernar y tener dominio, gloria y reino eterno sobre toda lengua, sobre toda nación, sobre todo pueblo. Cuando escuchen esta palabra, Ben Ha'ernash, los judíos entienden que es Daniel 7:13, no que es solamente un hijo normal. ¿Todos están siguiendo, hermanos? Porque cuando se mencionan las palabras, se mencionan cuando se presenta a Jesucristo. Y entonces todos empezaron a decir: wow, este hombre no solamente es Ben Ha'adam, sino que este hombre es Ben Ha'ernash. Es el que estamos esperando según Daniel, capítulo 7, versículo 13. Y ahí se descifra, hermanos, por qué se le va a titular 66 veces en los evangelios sinópticos a Jesús como hijo de hombre. No como Ben Ha'adam, sino como Ben Ha'ernash, que era el único título que se le dio en la profecía. Y entonces todos escucharon que este Jesucristo no es cualquier humano, sino que Jesucristo es de aquel del cual profetizó Daniel. Y eso es lo que perdemos todos en el simple problema del lenguaje. ¿Están que me están entendiendo? Ok. Entonces dice ahí: Jehová me ha dicho. Ahora, Jehová le había dicho ¿a quién? A David. Pero les voy a preguntar: ¿se está hablando aquí solamente de David? ¿Se está hablando aquí solamente de David? No. ¿Se está hablando aquí solamente de los reyes que fueron ungidos para Israel? No. ¿De quién realmente se está hablando? De Yeshua, de Jesús. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines ¿de qué? De la tierra. Ahora veamos otra vez. La palabra hijo no fluye ni sale hasta el año 1100 antes de Cristo, con la llegada del reino de Israel. La palabra hijo empieza a tener su fluencia en relación
a aquel que estaría sentado sobre el trono bajo el reino. Y por lo tanto, aquel que era linaje del amado de David, de la tribu de Judá, del cual David hizo un salmo, en lo cual Dios decretó: mi hijo eres ¿qué? Tú. Pero lo primero que tenemos que sacarnos solamente es que hijo tiene dos relaciones. La primera es familia y la segunda es reino, hijo de hombre, hijo de Dios. Levanta la mano que me entendemos. Levanta la mano. ¿Quién se perdió en el camino? No, si está hermana. Hermana, la que se durmió, hermana Mireya, ¿me entienden? ¿Se perdió en el camino? ¿Quién se perdió en el camino? ¿Todos me entendieron? Todavía le voy a dar más luz a esto, ¿ok? Porque estamos diciendo que la iglesia es la familia de Dios. Es lo que estamos diciendo. Que la iglesia es la familia de Dios. ¿Ok? Pero para que la iglesia sea la familia, todavía tiene que hacer más sentido todo esto. Vayamos pues a los evangelios. Ahora, ¿cuántos evangelios tenemos, hermanos? Les pregunto yo, ¿cuántos evangelios tenemos? 4. Tenemos 4 evangelios. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la palabra de que hay 3 evangelios sinópticos y uno que no lo es? ¿Sí? ¿Levanta que lo ha escuchado? ¿Quién lo entiende? ¿Quién sabe qué significa la palabra sinóptico? Sinóptico es sinónimo, son similares. Muy bien. Sinópticos son 2 palabras griegas. ¿Ok? Sino, que significa igual, óptico, que significa vista. Lo que está diciendo es la misma vista. Mateo, Marcos y Lucas tienen la misma vista, el mismo orden. Por eso se le llaman sinópticos. Son 2 palabras. Pero Juan es el evangelio que no es sinóptico, porque Juan es totalmente escrito distinto a los otros 3 ¿qué? Evangelios. Ahora, el título Hijo de Hombre se va a mencionar 66 veces en los evangelios sinópticos. ¿Ok? Pero ¿por qué esto es importante? Porque estamos hablando de familia. ¿Ok? Cuando los judíos escucharon por primera vez que Jesucristo es el Hijo de Hombre, no lo están escuchando en lenguaje común. No lo escuchan en huiosto antropoi, que es en griego. Lo escuchan en hebreo. Y no lo escuchan como Ben Ha-Adam, sino como Ben Ha-Ernash. Ahora, cuando ellos escuchan eso, hermanos, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Por qué? ¿Por qué es una blasfemia decir eso? Que se hacía igual que Dios. Sí, pero antes de eso, antes de que se haga igual que Dios, ya se acabó la clase, que antes de que se haga igual que Dios. ¿Por qué? Sí, totalmente, porque se hacía hijo de Dios. Pero primero se llama hijo de ¿qué? Hijo de hombre. ¿Qué es lo que se le está viniendo a la mente a ellos? Vamos a ver lo que acabo de explicar. ¿Qué es lo que se viene a la mente a ellos? Primero, que es hijo, descendiente de quién? De David. La pregunta es, ¿puede ser rey? Totalmente. Si se le da ese título este es por quien estamos esperando. Se está cumpliendo la profecía. Es lo que los judíos entendían. Pero por otro lado, cuando veían a Jesús, no veían al Hijo de Hombre que ellos esperaban. Porque la profecía decía, va a tener dominio, gloria y reino. Va a reinar sobre todos los pueblos, lenguas y naciones. Pero a quien estamos mirando, no se ve que tenga la apariencia de alguien que va a reinar de esa manera. Y en ese sentido, empiezan ellos a tener muchos problemas. Dicen, no, es que no le pueden dar el título. Sin embargo, todos les dieron el título y constantemente se sigue mencionando
hijo de hombre. Pero cuando dice hijo de hombre, hermanos, quiero que recuerden esto. No está diciendo mexicanamente, en español, como algo normal. El título es el título que se le da en Daniel 7:13. Por eso causaba tanta conmoción entre los judíos. Porque se le empezaba a reconocer como aquel que iba a reinar por toda la eternidad. Por eso ellos tuvieron problemas. Por eso cuando le pregunta el sumo sacerdote, ¿eres tú? ¿Se conocen ustedes, hermanos? ¿Eres tú? Y dice él, ¿tú lo has dicho? Entonces dice, ¿qué más necesitamos? Porque cuando dice Jesucristo que es hijo de hombre, primero está relacionándose a el amado, después se está relacionando al trono y finalmente se relaciona a Daniel. Y en todo este sentido, si él dice que es ese hijo de hombre, como consecuencia, está diciendo que es hijo de ¿quién? De Dios. Esto es en el contexto de la profecía. En el contexto de familia. En la familia judía, hermanos, se tenían varios hijos, pero ustedes saben que el varón era mucho más importante que la mujer, porque era el que continuaba el oikos, el beit, la casa, la familia, el linaje. Era el que daba la semilla, el cimiento. Entonces, el varón era importante. El padre se le llama la cabeza del hogar. Y cabeza está relacionada siempre con ¿qué? Con autoridad. Entonces, quien quiera que es cabeza, tiene autoridad. Y quien quiera que es cabeza es el padre. Pero ¿qué pasaba cuando el padre se iba a algún lugar y se ausentaba por algún tiempo? Se iba de Galilea y se iba a Judea por unas 2 semanas. Quien automáticamente ante la sociedad se quedaba como el responsable de la familia era el primer hijo ¿qué? Varón, al cual se le llamaba ¿cómo? Primogénito. Y la semana pasada veíamos que la idea de primogenitura tiene 2 conceptos. El primero, por tiempo, nacer primero, y el segundo, por estatus de ¿qué? De autoridad. Esa es la clase de la semana pasada. Entonces, primogénito tiene ese concepto. El primero, por tiempo, y el segundo, por autoridad. Si Jesucristo es el hijo primogénito, en la cultura judía, Él es el que tiene toda la autoridad. ¿En ausencia de quién? Del Padre. Por eso cuando Jesús resucita dice, toda potestad me es ¿qué? Dada. Por eso siempre se presenta como el hijo de ¿qué? De hombre. ¿Y el hijo de quién? De Dios. Él se está haciendo, atribuyendo a sí mismo y diciendo lo que dijo Salmos 2:7. ¿Cuándo fue la coronación de Jesús? Inició su unción el día que se bautizó en el río Jordán, pero no culminó hasta el día que fue crucificado en el monte Calvario. Porque cuando inicia, se tiene que declarar un decreto desde el cielo. Alguien tiene que decir, este es mi hijo amado, en quien tengo que. Entonces, en ese momento, Dios, el Padre, está ungiendo a Jesús como una paloma, el Espíritu Santo, que es la unción, y lo está declarando Rey, Hijo de hombre e Hijo de Dios. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado, yo te engendré, mi Santo Espíritu te engendró. Y no solamente eres 100% mi hijo, también eres 100% humano. Entonces cuando el profeta Daniel vio esto, dice, veo a uno como un hijo de hombre, 100% humano, 100% humano, 100% del linaje de David, 100% del trono de Judá, 100% descendiente de Dios. Veo a uno así. Y este que veo, dice, va a ejercer dominio, gloria y autoridad. Y reino. Y este que veo va a estar sobre todas las lenguas, sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones. Año 2000, Iglesia de Cristo en todos los países.
en todas las lenguas y en todos los pueblos. Ahora les voy a preguntar, ¿no se ha cumplido la profecía? No es Jesucristo, no es quien reina. Es interesante que desde el momento en que se parte allá en Asia, el momento que se parten los días, el día domingo, todos están hablando de Yeshua, de Jesús, de Cristo, del Mesías, y todas las lenguas y todas las naciones y todos están dando adoración a Jesús. Les voy a preguntar, ¿no se cumplió la profecía? Pero ¿cuál es el reino? ¿Ah? La iglesia. ¿Quién es el rey? Y no le dijo Dios, mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Veamos de otra manera. Dice ahí en Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2. Hebreos 1 y 2. Creo que ya he destapado la idea de hijo de Dios, hijo de hombre. Ya no lo ven igual, ¿verdad? Ya no lo ven igual, hermanos, la idea de hijo. ¿Ya lo están viendo distinto? No es cualquier hijo, no es Benja Adam, es Benja Ernash, no es cualquier hijo, es de la profecía. Nosotros por eso siempre he dicho que interrumpimos el razonamiento y la comprensión por el lenguaje. Porque como en español es hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre, para nosotros es cualquier persona, es lo mismo. Pero para el hebreo, cuando dan el título Benja Ernash, dicen, wow, estamos hablando del que dijo Daniel. Y por eso los judíos, cuando se habló de que Jesucristo era el hijo de hombre, se quedaron como, wow, ¿tú eres entonces el que iba a venir? ¿Tú eres el que va a ejercer dominio sobre todos? No lo podemos creer. Y cuando Pedro predica, está diciendo, Dios lo ha hecho Señor, ¿y qué? Y Cristo. Sepa, Santísima, toda la casa de Israel, todos los israelitas debieron sujetarse bajo el primogénito. Porque Dios le dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo que, ¿a él qué? A él oír, como hacía un judío padre cuando se iba de su casa y antes de irse de la casa y tenía 7 hijos o 9 hijos, decía y le hablaba al primogénito, ven para acá, ok, yo me voy, a él oír lo que él diga van a hacer, y se iba. ¿Quién se quedaba en autoridad? ¿Quién se quedaba como cabeza? ¿Quién se quedaba como responsable? ¿Qué, hermanos? El primogénito. Pero el primogénito no era en cuanto al tiempo, sino en cuanto a estatus de autoridad. Cuando vimos la semana pasada, en cuanto a Jacob y Esaú vendió su primogenitura, no el tiempo, sino el estatus de autoridad. ¿Por qué lo vendió? Por un potaje de lentejas, un guisado rojo. Lo vendió. Y entonces, ya para que me entiendan, si se iba a ir su padre, Isaac, iba a decir, ok, a ver, toda la familia, escuche, me voy yo, pero le voy a dejar la autoridad no, este ya la vendió, tú ya no. Ven para acá, Jacob. Porque primogenitura es estatus de autoridad. Y entonces Esaú se dio cuenta de lo que había perdido y empezó a llorarle al padre y dijo, no, ¿sabes qué? Regrésamela. Y dijo Jacob, como decimos nosotros, ni modo, hijo. Y aunque la procuró con lágrimas, el profano, porque la tomó como cualquier cosa, perdió el estatus de ¿qué? De autoridad. Hebreos 1 y 2, ¿ok? Dios, o sea, Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por quién, hermanos. Cuando tú veas el título hijo en mayúscula, comprende que se está diciendo Ben Ernash, Daniel 7:13. No es cualquier hijo, es el hijo. Tú y yo somos hijos, pero no somos el hijo. El hijo es primogénito, el hijo es autoridad, el hijo es el de Daniel 7:13. Dice ahí, a quien constituyó heredero. Aquí viene cultura judía. A ver, cuando se muera alguien, lo digo como forma de entenderlas, ¿okay? Cuando se muera el hermano Saldaña, se supone que va a dejar todos sus millones de dólares o millones de deudas, o
sus miles de dólares, si él fuera judío, le tocaban 2/3 partes. ¿A quién? A Beto. Pero luego cuando veía decía Natalí, Citlali, no, pues no. No. Agarraba el 100% y se lo dejaba todo a Beto. ¿Amén, hermano? Eso. Pero no es judío, no te emociones. ¿Ok? Entonces, le dejaba todo a él. Ahora, Beto, siendo el primogénito de la familia, si él quiere de su voluntad hacerlos coherederas, si él quiere, ya el hermano se murió, se petateó, ya no está aquí. Si él quiere, que se le dejó, por ejemplo, $1,000. Si dice, bueno, mis hermanitas les voy a dar algo. O sea, al predicador 500 y a mis hermanitas no. Si él quiere, ¿va? Si él quiere, ¿qué va a decir? Voy a hacer de mis hermanas coherederas, pero yo tengo la autoridad, yo voy a decidir, yo soy el que digo qué se va a hacer y qué no se va a hacer, porque yo soy el hijo primogénito. ¿Todos me están siguiéndonos? Bueno, okay. Y dice así: a quien constituyó heredero de qué? De todo, visible e invisible, para que me entiendan. Y por quien asimismo hizo qué? El universo, porque Yeshua, Jesús, hizo el universo. Así mismo lo hizo el universo. Y dice ahí, el cual, ¿quién? Yeshua, Jesús, siendo el resplandor de su ¿qué? De su gloria y la imagen misma de su ¿qué? Si está diciendo esto, les pregunto, ¿no es Jesús Dios? Es la imagen misma de ¿qué? De su sustancia, de lo que lo sustenta, de quién es. ¿Y quién sustenta todas las cosas con el poder de su poder? Con la palabra de su poder. ¿Quién? Jesús. Lo sustenta todo. Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las que. ¿De quién se está hablando? ¿De qué, hermanos? Jesús. ¿De quién es qué? Cristo. ¿Quién es qué también? El Hijo. Por eso dice, versículo 5, porque dice, versículo 4, hecho tanto superior a quienes, a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, ¿a quién? ¿A Miguel? ¿A quién? ¿A Gabriel? O sea, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios lo siguiente? Mi hijo eres tú. O sea, Ben Arnash. ¿A quién le dijo eso? Les pregunto, vamos, ¿a quién? A nadie. ¿Ya ven dónde está Jesús ahora? ¿Lo pueden ver ahora dónde está Jesús, hermanos? En la diestra del Padre. Grande, totalmente, hermanos. ¿Totalmente qué? Totalmente grande. Ese es el Hijo de Hombre de Daniel 7, ¿qué? 13 y qué? Y 14. Por lo tanto, veamos su primogenitura. Romanos 8, verso 29. Romanos 8, verso 29. Como hijo de la familia. ¿De cuál familia, hermanos? ¿Quién es la familia? La iglesia, la congregación. Romanos 8, 29. Fíjate cómo dice ahí. Romanos 8, 29. El que lo tenga lo puede leer. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Leámoslo otra vez, dice. Porque a los que antes conoció, ¿quién? El Padre a nosotros, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿qué? ¿Quién es el Hijo, hermanos? Cristo, el Hijo de Hombre. Dice, para que Él, ¿quién? Jesús, sea. ¿Qué, hermanos? Si lo mexicanizamos, eso no importa, porque el día de hoy, nosotros ¿qué hacemos? Le agarramos a la hija mayor y le damos todo. A todos los chiquitos, esta es tu hermana, si le hacen caso. Pero no entre los judíos. El hombre, el varón, el Hijo de Hombre,
El Ben Ernash era quien se quedaba frente a todos. Y dice, para él sea el primogénito entre muchos, ¿qué, hermanos? Entre muchos, ¿qué? Hermanos. Pero no solamente, fíjate cómo dice Colosenses 1, también versículo 18. Colosenses 1, verso 18. ¿Es Jesucristo entonces cualquier hijo de hombre, hermano? ¿Es Jesucristo cualquier hijo de hombre? Es una pregunta. ¿Verdad que no, hermanos? Él no es cualquier hombre. No es cualquier hijo de hombre. Colosenses 1:15 dice, leamos desde el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vean cómo siempre se relaciona la palabra reino y la palabra, ¿qué, hermanos? Hijo. Vean siempre, porque están en el contexto de ¿quién, hermanos? De David, del reino de Israel. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, o sea, Jesús, es la imagen del Dios que, hermanos. Pero ya vimos, a ver, vamos a ir a Génesis, porque estamos viendo Génesis, ¿ok? Génesis 1, 24, 25, 26, Génesis 26 y 27. Dijo entonces Dios, dijo Elohim, hagamos al hombre ¿a qué? ¿A imagen y qué? Y semejanza. Imagen, si no tenía cuerpo, no está hablando de esto. Está hablando de la capacidad, de la facultad de mandar, de señorear, de gobernar, de ejercer autoridad sobre todos los animales. Pero aquí Él es la imagen del Dios invisible. Si es la imagen del Dios invisible, el primogénito. No está hablando de primogénito en cuanto a tiempo, sino primogénito en cuanto a estatus de qué, manos? De autoridad. Y te lo voy a comprobar, ¿ok? Dice, de toda creación, porque en Él, o en Jesús, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? O sea que Dios se hizo todo, lo hizo todo por medio de Él, y todo es para quién? Para Él. Está hablando de estatus de autoridad. Lo voy a comprobar, versículo 17. Y Él, o sea Jesús, Yeshua, es antes de todas las cosas. Ahí está Génesis 1, hermanos. Cuando Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿se acuerdan ustedes? Cuando dice, Bereshit bara Elohim, cuando dice eso, hermanos, dice, y Él, o sea Jesús, es antes de lo visible e invisible. Él, Jesús, es antes de todas las cosas. Para aquellos que piensan que fue la primera cosa creada, Él es antes de todo. Y dice, porque Él es el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y omega, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. Solamente Dios puede darle vida a las cosas. Y si Jesús es el que da vida a todas las cosas, mi vida completa está en Jesús. Y la tuya también debe estar en Jesús. Dice el versículo 18. Y Él, aquí estamos, el punto. Autoridad. Y Él, vamos a leerlo. Es que, hermanos, ¿la qué? La cabeza. Jesús es la cabeza. Jesús es el Hijo. Jesús es el primogénito. Jesús es el Rey. Jesús es el sumo sacerdote. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Ahí dice, del cuerpo que es la iglesia. Por favor, la iglesia es la familia de Dios. Y dice, el que es el principio, leámoslo, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la ¿qué? Preeminencia. Yo creo que ya todos sabemos lo que significa la palabra preeminencia. Eminencia significa estar ¿qué? Mandando, en cargo de todo. Así que el contexto de primogenitura tiene que ver totalmente con ¿qué? Con autoridad, hablando específicamente acerca de quién? Acerca de Jesús. Ahora, ¿cómo entramos nosotros a la familia? A ver, ¿quién es el heredero de todo una vez más? Vayamos a Efesios capítulo 1. ¿Cómo entramos nosotros a la familia? Familia, ¿cómo yo y tú somos la casa de Dios o la familia de Dios? Bueno, déjame decirte que para empezar no teníamos chance. ¿Por qué? Porque todos somos gentiles.
Lo número 1, no teníamos chance. ¿Ok? Efesios 1, versículo 4. ¿Recuerdan ustedes lo que significa David? ¿Qué significa David, hermanos? No se les olvide, ¿ok? Dice 1, 4. 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, porque somos linaje, ¿qué? No somos linaje real, porque somos escogidos. En la adopción se escoge, en lo real ni modo, aguántate. Pero en la adopción se escoge. Yo decido hacerlo y lo hago porque quiero. Pero en la otra no puedes elegir. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos. Tu adopción y mi adopción, nosotros venimos a ser parte de la familia por medio de la adopción. Y dice, hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que de Él es todo y es el heredero, si Él dice, ¿sabes qué? Este no me gusta, pues no lo quiero. Si Él dice, no quiero compartir mi herencia, no lo comparte. Porque Él tiene la autoridad. Pero le plació a Jesús compartirlo. Y dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos o ala. ¿Sabes cómo se leería en hebreo? En el acepto, en David. Léalo. Y dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y quién es el amado? Fíjate, es un título. La A está con qué, manos? Con David. Cualquier hebreo que lo ve dice, ¿está hablando de quién? De David, el hijo de David. Así que somos hijos de él. Y luego si vemos Romanos, ahí mismo en Efesios, capítulo 2, versículo 19, dice así. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de qué, manos. ¿Cómo se dice familia? En griego, oikos. En hebreo, beit. Miembros de la familia Beit Etel, Betel, familia de Dios. De la familia de Dios. Qué suave, ¿por qué no? Pero para que eso sea, tuvo que pasar varias cosas. El Hijo del Hombre tenía que ser declarado rey, tenía que culminar su coronación y tenía que querer. ¿Sabes cómo expresa Jesús, hermanos? Cuando se le presenta a este Pablo, que ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo, y le dice a Ananías, ¿por qué instrumento me es qué? ¿Para quién? Para muchas de las naciones. ¿De quién hablábamos? Le plació. ¿Le pareció bien? No somos arrimados. ¿Siente que no se arrimado? ¿Cómo no? Muchos de ustedes tuvieron no era familiar, ¿verdad? Algún hijo del vecino, quien quiera, que siempre iba a comer a la casa, era un arrimado. Otro que sus padres no lo quisieron y se pegó a la familia. ¿Saben de quién estoy hablando? Todos saben de quién hablo. Los arrimados. Tú y yo no somos arrimados. Jesucristo se paró en la mesa y dijo, no, estos no son arrimados. Siéntense a mi diestra y a mi siniestra. Sean parte de la familia ¿qué? Ya no soy advenedizos, no soy, sino conciudadanos, no soy ni extranjeros. Qué bonito sería venir a este país y sentirnos parte del país. ¿A poco no? Que de pronto se le ocurriera a Trump levantarse y decir, a todos los latinos, somos iguales. No, olvídate, gana el 2020. Jesucristo, quien está sobre el trono, dijo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, dijo, he aquí yo vengo, yo los hago, me place a mí, yo quiero que sean parte de la familia, ¿quién? De Dios, el Hijo de Dios. Preguntas y comentarios finales. ¿Se ha entendido, hermanos?
¿Sí se entendió? Preguntas, comentarios finales. Tú que nos visitas. No voy a decir que es arrimado, ¿ok? Pero ya entiendes lo que estoy diciendo. Jesucristo te invita a que seas parte de la familia aquí. Y tú dices, ¿pero qué tan grande es su familia? No, hombre. Familia hay en Japón, en China, en Mongolia, en Rusia, en Tailandia.